Así que el Señor Jesús oró: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Los que no han podido, escuchen la reflexión anterior, donde el Señor nos da claramente dónde está el origen del mal. Hoy vamos a complementar esa reflexión siguiendo hablando sobre el mal. Partiendo de una pregunta muy concreta para que ustedes vean hacia dónde vamos. ¿Puede un cristiano tener un demonio? Esa es la pregunta. Y aunque no es posible en una sola reflexión agotar todo el tema, porque es profundo, les voy a dar ciertas pautas para que tú disciernas en la presencia de Dios si tienes un demonio. Obviamente las iglesias cristianas históricas te dirán que no, es imposible, un cristiano no puede tener un demonio, pero ya son cuestiones de teología bastante obsoletas y les voy a demostrar por qué son obsoletas. La doctrina misma, cuando te es enseñada no como la sana doctrina que el Señor reveló, te puede llevar a que vivas toda una vida queriendo ser cristiano, pero atado, y que jamás alcances tu propósito en Cristo ni tu libertad, y que en lugar de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, vayas de fracaso en fracaso, de frustración en frustración, de pecado en pecado, y que jamás alcances el gozo del Señor, ni en las tribulaciones, ni en las cosas buenas. Y esto debido a una enseñanza doctrinal errónea. Entonces vamos hoy, y tú disciérnelo para tu propia vida, porque ¿saben qué? En estos días lo que ha sucedido es que he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas y están siendo literalmente queriendo ser masacradas por Satanás directamente. No estoy hablando de forma figurada, hablo de manera literal. Y como se los dije hace tiempo, generacionalmente el ataque ahora está dirigido a nuestros niños, porque las demás generaciones, los adolescentes, los jóvenes y los adultos, están ya bien corrompidos. Y ahora el objetivo es destruir la conciencia de los hijos de Dios pequeños, de los pequeñitos. Yo tuve hace unos días una experiencia con unas personas y es impresionante cómo Satanás lo hace. Ya no se esconde, ya no es sutil, es absolutamente directo y brutal. No estoy exagerando. Cuando hay algo que se llaman rachas, y esto es algo que lo saben mejor los chiquitos porque lo están viviendo, ¿qué es una racha? Algunos dicen: tengo una racha de buena suerte cuando están jugando, una racha de buena suerte, o una racha de mala suerte cuando hay malos acontecimientos. Pero esta palabrita la están ocupando directamente Satanás para atacar a nuestros niños y a nuestras niñas. Una racha es algo que por el celular se le envía a un niño y dicen: es como si tuvieras un hijo chiquito al cual lo estás procurando y alimentando y todo el tiempo dándole y dándole y dándole para que sepa que estás ahí. Pero ¿en qué consiste la racha? Te bombardean día y noche, minuto tras minuto, hora tras hora, con mensajes de texto, con palabras y con videos, generalmente pornográficos.
pero es todo el día, día y noche, y todos los días. Ahora, ¿sabían ustedes que para quebrar a una persona bastan 3 días? Los que torturan a las personas, les basta con 3 días para quebrar el espíritu de una persona. Pero aquí Satanás actúa de manera diferente con nuestros hijos. Quiere quebrarlos espiritualmente a través de la seducción, del engaño, de la mentira. Y no crean ustedes y digan, mis hijos no, a mis hijos no les va a pasar. Mis hijos están libres. Esto está ocurriendo en todas las familias. No piensen ustedes que es un caso aislado de que, por ahí a alguno le pasó. No, está sucediendo en todos lados. En todos lados. Muchos adultos perversos, fíjense que no digo pervertido, porque luego la gente dice, es un pervertido. Pero un pervertido es una persona que sufrió la acción de la perversión. Ese es un pervertido. En este caso, el pervertido sería el niño o la niña. Y perverso, el que comete la acción. No es lo mismo. Usemos bien las palabras. Porque todo el mundo lo usa coloquialmente. Es un pervertido. No, es un perverso, que es diferente. El pervertido es el que recibe la acción del perverso. ¿Sí? Ahora, hay adultos que están pervirtiendo a las niñas y a los niños, destruyendo en ellos la imagen del amor, para que acaben pensando que el sexo son puras cochinadas, y así lo dicen. Porque el primer contacto que tienen con el sexo es un contacto brutal con la pornografía. Cada vez se disminuye más y más y más la edad. Antes era a los 12, luego a los 10, ahorita a los 8. Y las niñas dejan de ser vírgenes a los 8, entre los 8 y los 10 años. Hasta más chicas. Yo les conté el testimonio de una persona que hace años me lo contó como maestra, teniendo niños de 6 años, teniendo orgías en la escuela, aquí, en Huachinango. 6 años. Ahorita una niña a los 10 años, a los 12 años ya sabe del sexo todo, pero lo pervertido. Ya lo saben todo. Y los papás están como si no pasa nada. Y sus hijos ya están atados. Ya están pervertidos. Y no se dan cuenta. Pero es que los adolescentes, los jóvenes y los mayores ya están bien corrompidos también. Lo más triste de esto es que ya se ve como algo normal, como que ha llegado a una normalidad la perversión. Se ve como algo, ¿sabes lo que? Así es la vida y bueno, ya pasará, pero ya se casarán y enderezarán su vida. No va a pasar nada de eso, hermanos, no va a pasar. Ahora, dijeran, solamente en la sexualidad, no solo en la sexualidad, sino también en lo oculto, en lo demoníaco, en lo abiertamente escondido. Y los niños lo están practicando. Pero como no conocen la revelación del Señor, hasta se enojan con los papás cuando los papás los corrigen para no practicar eso, porque van a perder a su amiguito o a su amiguita. Pero tu amiguito y tu amiguita no murieron por ti. La palabra que vamos a ver hoy tiene que ser una palabra de liberación para todos nosotros. La pregunta que les hice al principio, ¿puede un cristiano tener un demonio? Vamos a discernirlo con la escritura y van a ver que es muchísimo más profundo de un simple sí o no. Y lo importante de esto es que tú puedas discernir si en ti está presente un demonio, deteniendo tu crecimiento espiritual, poniéndote obstáculos
O incluso si ya lo has llegado a ver como algo normal. Pues es normal. Fíjense qué sabio es Dios. Cuando llegué, hablaba con algunos de ustedes sobre estas cosas. No lo veas como algo normal. No es así. Vamos a ver por qué. Poco a poco, para irlo discerniendo. Vayan a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo 5, al verso 18. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amparados en esta escritura, podríamos pensar, ¿no? Un cristiano no puede tener un demonio. Vayamos analizando. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no solamente el que cree en Dios. Primera pregunta, a todos los que están aquí, ¿han nacido de Dios? Y cuando digo han nacido de Dios, lo digo en el sentido, o a los que escuchan el video, ¿entiendes lo que es nacer de nuevo? Si alguien no entiende qué es nacer de nuevo, vaya al Evangelio de Juan capítulo 3 y estúdienlo en oración en su casa. Porque un maestro de la ley como es Nicodemo no lo supo responder a Jesús, siendo maestro de la ley. Entonces la primera pregunta es esta: ¿has nacido de Dios? Porque el que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado. ¿Qué es una práctica del pecado? ¿Qué es practicar el pecado? Es una conducta habitual. No es esporádica. La práctica, dice el dicho, hace al maestro. La práctica es una acción continua. El que no ha nacido de Dios se despierta pensando en el pecado, en sus malos deseos. Vive durante el día en su maldad, siguiendo los deseos de su mente y de su cuerpo, que no son buenos. Llega a la tarde con esos mismos deseos, satisfaciéndolos o sintiéndose frustrado porque no lo pudo hacer. Yo conocí compañeros de trabajo que estaban realmente de malas, enojados en serio. Me decía, ¿por qué estás enojado? Es que hoy no pude fregar a nadie. Y lo decían no en broma, lo decían verdaderamente, en serio. Hoy no pude fregar a nadie. Y llega la noche y repasan su día planificando el pecado todavía. El que ha nacido de Dios no practica eso. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Ven la enorme diferencia? Okay. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Qué significa eso? Aquel que fue engendrado por Dios es el Señor Jesús. El Señor Jesús le guarda. Y el maligno no le toca. El maligno no le toca al que es nacido de Dios. Entonces, ¿puede un hijo de Dios tener un demonio? Conforme a esto, no practica el pecado. Pero ¿cuál es la realidad? Los hijos de Dios pecan. Pecamos. Por debilidad de la carne, ya lo dije en la reflexión anterior, en qué consiste el mal. Pero también por una segunda razón, porque hay un agente externo a ti, perverso y pervertidor, que te empuja también cuando le abres una puerta. Vayan a el Evangelio, a la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 2. Efesios. Dice, desde el 1, y Él
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Recuerdan el texto anterior que acabamos de leer? ¿A quién le dio vida? A quien ha nacido de lo alto, a quien ha nacido de Dios. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Recuerda lo que dijo el Señor: no te pido por el mundo. Aquí se reafirma. Y ustedes antes anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es revelación, hermanos. Recuerden, no es filosofía, no es la ciencia como lo entendemos hoy. Es la verdad que Dios nos revela. Hay un príncipe de la potestad del aire. Hay un arconte. Y es una jerarquía espiritual alta. Y le llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? La serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y tiene ejércitos. Y es real. Bueno, en otro tiempo anduvieron siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y miren lo que dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que un hijo de Dios puede tener un demonio, sí, porque es un hijo de desobediencia. ¿Eres un hijo de desobediencia? Vayan a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 2. Verso 11. ¿Por qué es importante saber esto? Aquí lo dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que Satanás tiene maquinaciones, planes contra los hijos de Dios, desde luego. Los que no son hijos de Dios ya están bajo su potestad. Por ellos no hay que hacer nada, solitos se bastan a sí mismos. Como un pez en una cubeta que ha sido pescado, ya no hace falta nada, ya está, ya sabe que va a la matanza. Pero un hijo de Dios no debe ignorar las maquinaciones para que él no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pero ¿saben qué? Los cristianos ignoran las maquinaciones de Satanás porque no conocen la palabra, no conocen la revelación, o si la conocen, la leen superficialmente y no la disciernen. Y yo en esta reflexión estoy tratando de que ustedes disciernan para su propia vida las maquinaciones que Satanás tiene sobre cualquiera de nosotros. ¿Sí? Es importante que lo vean. ¿Por qué? Vayan a Mateo, capítulo 12. ¿Qué hace el Señor cuando nos hace nacer de lo alto? Nos pasa de muerte a vida. ¿Recuerdan lo que les he dicho antes? La gente piensa que está viva y vivirá por siempre de alguna manera en esta vida o en la siguiente. No es verdad. Piensa que la salvación en Cristo es como un náufrago que está flotando sobre una tabla en el mar y está cansado y sediento y deshidratado. Y de repente llega la salvación en Cristo y llega ese helicóptero o esa lancha salvavidas y te saca y te salva y ya eres salvo. No es así la salvación. La salvación en Cristo es ese mismo náufrago, pero que se cansó, se hundió, se ahogó y se quedó en el fondo del mar y murió. Y llegó esa salvación, llegó el Señor Jesús, bajó al fondo del mar, sacó al muerto y lo resucitó. Esa es la salvación.
e hizo pasar tu espíritu de muerte a vida. Muerto en tus delitos y pecados, pero te pasó ahora a vida. Esa es la salvación. Y aquí nos ilustra un poco cómo es esa salvación. Mateo 12, verso 43. Van a ver. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo estaba tu vida antes de nacer de Dios? Tenías espíritus inmundos gobernando tu vida. El príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Pero no solamente tenías a los demonios sobre tu vida, sino que además tu casa estaba, primero, ocupada, segundo, sucia, y tercero, destruida. Pero llega el Señor Jesús, te resucita y dice: entonces el demonio vaga por lugares secos y se acuerda de su casa, es decir, de ti, de tu persona antes, de la cual fue expulsado, y dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla, primero, desocupada. Un cristiano no puede estar desocupado. La Escritura nos dice: ocúpate en tu salvación con temor y con temblor. La primera causa de que el demonio, que de un cristiano tenga un demonio, es que no se está ocupando en su salvación. Piensa que ya nació de lo alto, ya conoció a Dios, ya recibió el Espíritu Santo. Pues ¿qué a todo dar? Y su casa está desocupada. Pero además está barrida, porque está limpia de todo pecado que el Señor quitó en tu vida. Y está adornada además. Te dio vida nueva el Señor. ¿Y qué hace el demonio que fue expulsado de tu vida? Entonces va, verso 45, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. ¿Qué es morar? Residir de manera permanente. Eso es morar. Entendamos las palabras cuando las leemos. El demonio va por 7 peores que él y entra y moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Dirá en otra parte de la Escritura: más les valiera no haber conocido nunca el camino de la verdad que, habiéndolo conocido, retroceder del santo mandamiento. ¿Hay en tu vida cosas que no puedes superar? Bueno, no me voy a adelantar, pero ya te voy respondiendo. ¿Un cristiano puede tener demonio? Sí. Sí puede tener un demonio. O 7 peores que antes de ser cristiano. ¿Se dan cuenta de lo serio que es esto? Ahora, voy a poner un ejemplo, siguiendo el ejemplo de la casa que está desocupada, barrida y adornada. El cristiano desocupado es superficial, y es como si pusiera un letrero a la entrada de su casa o en la ventana y dijera: aquí no son bienvenidos los mosquitos. ¿Tú crees que a un mosquito le va a importar un letrero? A un mosquito no le importa. Si está abierta la ventana, el mosquito se va a meter. Por más que pongas ahí un cartelito bien bonito o hasta con luces de neón, los mosquitos aquí no son bienvenidos. Bueno, ese es el cristiano desocupado.
que piensa que solamente porque viene a la congregación, o que ya es cristiano, o que ora, ahí más o menos, ya está protegido, porque el maligno no le toca, así dice la palabra. Pero al mosquito no le interesa que pongas ese letrero en la ventana de tu casa. El mosquito va a entrar y va a encontrar tu casa, dice, desocupada, barrida y adornada. Y cuando un demonio entra en la vida de un cristiano, no es que controle tu casa. Un mosquito es molesto, ¿verdad? Y más en la noche. Y ahí anda alrededor. No te controla, pero sí te molesta, ¿verdad? Así es Satanás. Empieza con una molestia. Y si no lo matas, ese mosquito no te va a dejar dormir y te va a chupar la sangre. Pero ese es un ejemplo bastante sencillo, porque el Señor claramente dice, va por 7 demonios peores que él. Y el postrer estado de la persona es peor que al principio, antes de ser cristiano. Hermanos, la mayoría de cristianos están estancados en su vida espiritual, porque no se ocupan de su salvación con temor y con temor. Y Satanás, si pudiera matarte, lo haría en un instante. Si pudiera. Pero la misericordia de Dios, su longanimidad te guía al arrepentimiento, pero el cristiano quiere seguir desocupado. Basta, ya más o menos la llevo. Ay, más o menos la llevo como cristiano. Ahí la llevo. No. A la larga te va a matar. Vamos a ir viendo cómo. Esta reflexión se las voy a dividir en 3 partes. Primero, causas por las cuales entra un demonio en tu vida. La segunda, ¿qué señales te indican que tienes un demonio? Y la tercera, la solución. Son 3 partes. Vamos con la primera. Hay 3 causas por las cuales puedes tener un demonio en tu vida, aunque seas cristiano. La primera, la herencia. La segunda, la intrusión. Y la tercera, el involucramiento. Vamos a ver la primera. La herencia. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, pero todos tenemos también una carga genética y una predisposición a ciertas inclinaciones. ¿Han oído ustedes de las maldiciones familiares y lo que se repite generación tras generación? Algunos traen como herencia una muerte violenta a los 40 años, siempre. Generaciones tras generaciones, llegan las familias a los 40 años y mueren asesinados. Otros tienen una herencia de alcoholismo y generación tras generación saben que heredan esa inclinación a sus familias y son alcohólicos o suicidas. Y generación tras generación no falta uno en su generación que se suicide. Y así por el estilo, o cánceres, enfermedades. Generación tras generación ya saben que a determinada edad, y hasta los médicos te preguntan, ¿cuáles son los antecedentes de sus familiares? La primera, entonces, es la herencia. Pero cuando tú llegas al Señor Jesús, ¿qué hace? El Señor corta toda maldición generacional. Porque no puede habitar la luz con las tinieblas. Cuando tú naces de lo alto, por eso hay sanidades, incluso cuando alguien recibe al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús corta toda esa herencia de maldición. ¿Recuerdan la escritura que leímos?
Jehová, Dios fuerte y misericordioso, que perdona la iniquidad y la rebelión, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. De ninguna manera. Sino que castiga hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nos está enseñando que hay una herencia de maldición que llega a nuestras vidas, como el divorcio, por ejemplo. Yo conozco familias donde ya de quinta, sexta generación, donde todas las hijas divorciadas, todas, sin excepción, y hay una herencia, se van repitiendo esos patrones, hasta que llega uno a Cristo, hasta que una de ellas llega a Cristo, ahí dice, hasta aquí llegaste, y el Señor corta esa maldición generacional. Ahora, hay antepasados que también, con tal de tener cierto poder o algo, consagran a su descendencia a Satanás también. Bueno, produce efectos y a veces llegan a las personas, y si no llegan a Cristo, se produce el efecto de esa maldición o de ese pacto que dicen que hacen con Satanás. Pero hasta que llegas al Señor Jesús, ahí se corta toda esa herencia. Pero si ese que llegó a Jesús está desocupado en su salvación, ya el Señor lo advirtió, vienen 7 peores y el estado postrer es peor. Entonces se dan cuenta que no es cualquier cosa ser discípulo de Cristo. Primera causa, la herencia. Segunda causa, la intrusión. Es decir, el bombardeo, como el ejemplo que les decía al principio, de las rachas que ahorita le están dando a los hijos, a las hijas, porque es tanto a los varones como a las mujeres. La intrusión. Viene como intruso Satanás a atacar a tu familia, y tiene mucha efectividad en las familias que están quebradas, las familias de padres divorciados, las familias disfuncionales, las familias donde hay abuso emocional o físico, y allí haya una ventana de oportunidad, figuradamente diciéndolo, ese mosquito que es un demonio, y entra a atacar a tu familia. Porque la familia está quebrada. Porque el jefe de familia no toma su posición en Cristo Jesús para ser escudo sobre su esposa y sus hijos. O porque la esposa no toma su posición en Cristo Jesús como la iglesia, para que esa intrusión no alcance a su descendencia. Son cosas reales, hermanos, son cosas reales. Y es la segunda causa. Tercera causa, el involucramiento personal de varias maneras. La primera, en un pecado habitual. La Escritura nos dice claramente, mientras callé, se consumieron mis huesos, hasta que confesé mi pecado. El pecado habitual es abrirle la puerta a los demonios. Ahora, recuerden rápidamente, ¿qué es pecado? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si tú no obedeces a la fe que has recibido, pecas. Segunda definición, toda transgresión de la ley es pecado. Aquí está la ley de Cristo. Toda transgresión es pecado. Tercera definición, el que sabe dónde está el bien y no lo hace, le es pecado. Y si ese pecado no es ocasional, sino es habitual,
es una puerta, es abrirle el zaguán completo a Satanás. Y no puedes ser libre. Al contrario, vendrán 7 peores de los que antes tenías y tu postrer estado será peor. ¿Sí? El involucramiento incluye cosas más profundas que solo el pecado habitual. Por ejemplo, la doctrina que estás recibiendo en tu congregación. Si la doctrina que estás diciendo en tu congregación te dice no es conforme a la palabra de Dios, sino que amoldan el evangelio a la teología que ellos mismos presentan, tú vas a ser una persona que nunca podrá ser libre. Les pongo un ejemplo bien claro. Si ustedes van, no, Dios los libre de ir. Pero yo les digo, bueno, yo estuve ahí cuando era católico. Tú vas a una misa, y se lo digo porque yo lo viví y lo vi. Y lo mismo puede estar un sacerdote de un templo espiritista, que el brujo mayor de la ciudad, o que la bruja mayor, o que cualquiera que hace hechizos, amarres y demás, y todos pasan a comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. Pero no solo esos, también están asesinos, defraudadores, ladrones, y pasan a comulgar. Y se dan la paz, dice, la paz del Señor esté contigo. Qué absurdo, ¿verdad? Pero eso es fruto de esa doctrina. Y junto con ellos, los que les oran a los santos en los altares y adoran más a María que a Jesús. Y se sienten cristianos. Pero como tienen una falsa doctrina, una doctrina totalmente que ha paganizado el evangelio, para ellos es algo normal. Y tú puedes ser un buen católico, sinónimo, dicen ellos, de buen cristiano, aunque vayas a los brujos, aunque consultes a los muertos, aunque practiques el espiritismo, aunque seas asesino, al fin que luego voy y me confieso, aunque defraudes. Así que el involucramiento en una falsa doctrina del evangelio te lleva a convivir con los demonios y a pensar que eres un buen cristiano. Las iglesias cristianas que dicen, no, aquí solo cristianos, porque la escritura dice que el maligno no le toca al que es nacido de Dios. Así que los cristianos no pueden tener demonios. Y si tú crees que tienes demonios, búscate otra congregación. Aquí no. Aquí puros santos. Puros limpios, lindas personas que son perfectos. Y esa es otra forma de atadura de Satanás sobre las familias. Y las familias, con esa presión, siempre los verás bien vestiditos. Exteriormente una familia perfecta, unos modales excelentes. Y ahí tienes, por ejemplo, a los mormones, que son el epítome de la buena educación. Pero es una falsa doctrina. Y la doctrina te ata a los demonios. La doctrina cristiana, que no es verdadera, te ata a reglas nada más. Porque en lo que se convierten son legalistas. Y con que cumplas una serie de reglas, tú ya eres un buen cristiano, aunque tu vida está completamente atada por los demonios. Y los demonios no necesitan manifestarse, porque funciona también el sistema religioso que tiene a las familias atadas completamente. ¿Me voy explicando? Sí. El involucramiento en una congregación que no es guiada, gobernada por el Espíritu Santo, bajo un pastorado que ha recibido el llamado divino para hacerlo, es una congregación en la que Satanás reina. Yo sé lo que estoy diciendo.
Pero lo inmensamente triste es que la inmensa mayoría no lo ve. Porque se les da un evangelio a modo, al gusto. Como en esta congregación me predican solamente prosperidad, salud, bienestar material, y las instalaciones son impresionantes y bien bonitas, y pura gente bonita hay aquí, esta es la verdad, no puede ser de otro modo. Dice Satanás, eso es lo que quieren, eso les doy. Pero su vida interior es absolutamente vacía. Exteriormente puede haber muy buena música, muy buena motivación a través de los predicadores, pero muchas actividades, pero un vacío total de verdadera espiritualidad. No pueden decir ni afirmar que conocen a Dios, aunque lo digan. Lo siguiente, en el involucramiento, otro ejemplo, el aborto. Conozco chicas que dicen, solo fui a divertirme y a tomarme unas copas, y después de las copas son violadas. Conozco varias. Y después de violadas, dicen, pues hay que cuidarme, bueno, ya vivieron el trauma, allá al otro día, la píldora del día después. La píldora del día después es un abortivo. Así que añaden a su pecado de disolución el asesinato. Y luego, el mismo sistema educativo dice, ten sexo seguro. La utilización de los anticonceptivos es otra forma de involucramiento para que los demonios controlen tu vida. Miren, voy a decir más o menos, sin hablar de religiosidad, ni de moral, ni de doctrina, antes, cuando un hombre y una mujer se relacionaban, al hombre le costaba, no mucho, le costaba todo poder tener sexo. Porque la mujer se lo ponía difícil. ¿Por qué se lo pone difícil? Porque una niña cuando crece y empieza con la menstruación, empieza a conocer que su sexualidad implica también sangre, implica dolor, cólicos, implica la posibilidad de embarazarse. Y el embarazarse implica también un riesgo de la vida. Para la mujer el sexo no es solo placer, es un poner en riesgo la vida. Y se la ponía difícil al varón. Porque si a mí me va a costar tener sexo contigo, todo esto, ¿a ti qué te va a costar? Y la mujer le pedía al varón la vida también. Dar la vida. Y por eso se comprometían de por vida. Porque ambos están arriesgando todo. Para la mujer, por naturaleza, conoce lo difícil que es. El varón es diferente. Para el varón es solo placer. Y muy fácil. Y por eso también somos tan diferentes. Porque nos basta con un poquito. Porque somos visuales. Que con muy poco nos excitamos. Con muy poquito. Pero la mujer no. ¿Cuándo cambió todo? Cuando aparecieron los anticonceptivos. Cuando aparecieron los anticonceptivos, la mujer
se dio cuenta de que ya no había que exigirle tanto al varón. Ya no. Y el varón también se dio cuenta que ya no tenía por qué dar tampoco todo. Tampoco. Y cambió completamente la conducta de la mujer. No estoy hablando nada religioso, estoy hablando puramente de la realidad. Y al cambiar su conducta, ¿cuáles fueron las consecuencias? Pues el varón podía tener un sexo fácil y la mujer también. Y yo he conocido varias jóvenes que al tener ya una vida sexual activa, pero sin toda la carga anterior que ya les dije, posponen el matrimonio. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, hasta 10 años. He conocido algunos que lo han pospuesto hasta 12 años. Porque pueden tener todas las ventajas que da la intimidad sexual sin las responsabilidades que implicaba antes de la aparición de los anticonceptivos el tener sexo. Y se han destruido la voluntad de entregar la vida de unos y de otras, del hombre y la mujer, y aún en el matrimonio, porque las mujeres, al tener esa posibilidad, y lo digo desde la experiencia también, al tener esa entrecomillada ventaja, aprendieron a ser infieles y a no dejar los anticonceptivos para poder darse sus escapadas de vez en cuando a un matrimonio que ya les es pesado. Y ahí está Satanás. Y no necesita manifestarse Satanás. Ahí está gobernando Satanás. Y posponen el embarazo muchos años, pero hay un reloj biológico y Dios es sabio. Y por eso nos dice la Escritura: son saetas en manos de un guerrero los hijos tenidos en la juventud. Cuando eres joven, cuando estás en tus 20s, tienes toda la energía del mundo. Las noches se te pasan igual que el día y tienes toda la capacidad para cuidar a un niño. Pero cuando pospones el embarazo, años, y ahora casi todas las mujeres llegan a los 30 y hasta entonces se casan y siguen posponiendo el embarazo todavía. ¿Saben quién está gobernando ahí? Satanás. Piensen en lo que les estoy diciendo. Y la juventud, los médicos, con algunos amigos médicos y familiares médicos, con lo que he hablado, lo dicen: la juventud está podrida. Estamos hablando de nuestro país, ni siquiera de los Estados Unidos, allá está peor la cosa. La juventud está podrida. Todo por los anticonceptivos. ¿Quién está ahí? Satanás. Aún en los matrimonios. ¿Sí me voy explicando? Otra forma de involucramiento es el uso de las drogas.
toda forma de droga. Ahí te está gobernando Satanás también. Tengo más para decirles, pero como les digo, si me profundizo más, a lo mejor se alarga mucho esto. Así que voy a pasar, a menos que ustedes tengan una pregunta final, a la siguiente parte. Con lo anterior ustedes pueden ver, darse cuenta lo que significa entonces que el demonio quiere regresar a su casa. Trae a 7 peores con él. Vamos directamente a las señales de que un cristiano tiene un demonio. La primera, cuando se involucra, cuando tú directamente te involucras en el ocultismo. Les pongo un ejemplo. Me acuerdo de su perro bien bonito del hermano, el Robin. Lo tenía encadenado, ¿verdad? Buen guardián, muy buen guardián. Nadie se acercaba. Y en el área donde estaba, pues, bueno, hasta los dueños le tenían cierto temor, ¿verdad? Hasta los dueños. Pero mientras no te acercaras al nivel de la cadena donde él estaba, no pasaba de que te ladrara, ¿verdad? Y podría estar bien furioso, pero no empiezan. Pero ¿qué tal si tú un día te metías a su territorio? Seguro que no la contabas, seguro. Esto es lo mismo que pasa cuando un cristiano se involucra con el ocultismo, con el satanismo, con el espiritismo, con la hechicería, con la brujería. Un cristiano, leímos, el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Le puede ladrar como un perro encadenado, le pueden echar hechizos, brujerías y demás. No le toca, no puede. No puede. Es imposible que luche contra Dios. Pero ¿qué tal si ese cristiano se mete a los horóscopos, a la lectura de manos, la lectura del café, lectura de las cartas, a la adivinación, al espiritismo, a la hechicería, a la santería, a todas las prácticas de ocultismo? Te muerde el perro y hasta te mata. Entrar al territorio de Satanás te expone no solamente a una experiencia emocionante, que es lo que buscan los muchachos, te expone a tu muerte literal. Miren, aún los sacerdotes que hacen exorcismos y los pastores que se dedican al ministerio de liberación han sido muertos, asesinados. Porque se meten en terrenos cuando ellos mismos no están libres. Recuerden los 7 hijos de Sebas, que dice el Hechos de los Apóstoles, había hijos, unos exorcistas ambulantes judíos, y cuando quisieron liberar a una muchacha te dicen, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, sal. ¿Y qué dijo el demonio? Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice, los dejó completamente heridos y desnudos. Un cristiano, un hijo de Dios, un ángel de Dios que se mete con lo oculto, seguro que se muere. Empieza con su muerte espiritual, pero también su muerte física. Es segura. Ya ven que eso de que el maligno no le toca tiene sus asegúnes. Segunda forma que saber si tienes un demonio. Hay ambientes en los que se siente una inquietud espiritual. Dicen una mala vibra, se siente. Hay lugares, apenas me pasó incluso a mí
con una persona, pero fue tan extraño. Su voz misma me lastimaba. Su voz. Estaba hablando con otro, pero ni siquiera se dirigían a mí. Su voz era tan horrible como si tuvieras un ruido así tan penetrante en la cabeza que dolía. Y tuve que reprender en el nombre de Jesús y alejarme de ahí, por la voz. Y hay ambientes en los cuales que hacen que no puedas creer en Jesús. Hay ambientes en apariencia cristianos que te impiden creer verdaderamente en Jesús. Y por eso cuando las iglesias son públicas, cualquiera puede entrar y salir, están expuestas a eso también. Vayan al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 23. Ejemplifica lo que les estoy diciendo, pero bueno, vamos a leerlo. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Aquí no nos ha sucedido, yo les he contado en otras ocasiones. A veces se llegan a manifestar cuando hay una verdadera presencia de Dios en una congregación y hay personas que llegan. Puede ser posible que se manifieste el demonio en ellas, o puede ser que las perturbe porque no pueden soportar escuchar la palabra de Dios y se quieren salir, o les duele la cabeza, que quieren vomitar, o se empiezan a enfurecer, como es el caso del texto que estamos leyendo, porque dice claramente: había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, o sea, que empezó a gritar, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. O sea, Jesús no hizo un ritual de exorcismo. Porque esa es otra, hermanos. Abundan en internet los predicadores del Ministerio de Liberación que hacen exorcismos. Son falsos libertadores, hermanos. Porque los están atando a los cristianos que buscan liberación a través de un ritual, no a través de la manifestación del poder real de Dios. Cállate y sal de él, que es la verdadera autoridad. No, se tienen que sujetar a símbolos como una cruz física, a gritos y a fórmulas que vienen a ser como una especie de hechicería cristiana para expulsar a un demonio. Y las personas quedan atadas y engañadas por falsos ministros de Dios. Son como esos judíos, los hijos de Seba. En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, sal de él. Es algo parecido. Porque dicen: esta oración es peligrosa, es poderosa. Este salmo es poderoso, el Salmo 91. Y se empiezan a decir el Salmo 91 para expulsar al demonio que se manifiesta en una congregación. No, la verdadera autoridad en Cristo. Simplemente cállate y sal de él. Aquí no hemos tenido eso. Gracias a Dios, nos protege. Pero si fuéramos una iglesia que está abierta a cualquiera que quiera entrar y salir, y no a alguien que, como es, y espero que así sea, que viene aquí porque está siendo discipulado por cualquiera de ustedes,
estaríamos expuestos a esto, a lo que leímos en la palabra de Dios. Y si algún día, Dios no lo quiera, pero si algún día sucediera eso, ¿qué le tendríamos que decir? Cállate y sal de ahí. Así de simple. Esa es la verdadera autoridad. ¿Se va entendiendo, hermano? Ahora, es delicado lo que les voy a decir porque voy a ir ahondando más hacia los cristianos. Pero si cuando escuchas la palabra de Dios te produce furia o te produce malestar físico, deseos de vomitar, probablemente tienes un demonio influyendo dentro de ti. Piénsalo. Y más que piénsalo, disciérnelo en oración. Les voy a decir algo que es muy, muy delicado también, pero tú debes discernirlo. Las personas que durante la prédica se duermen, no estoy jugando, las personas que durante las prédicas se duermen, y no estoy hablando de que estés cansado, porque se entiende, a veces estás muy cansado, pero hay quienes habitualmente se duermen todo el tiempo, siempre que se predica la palabra de Dios. Muy probablemente tienen un demonio que les está impidiendo seguir la palabra de Dios. Les hablé de un extremo, de los que se sienten mal, de los que se enfurecen, de los que físicamente se sienten mal, pero está el otro lado, el de los que se duermen. No es figurado, hermanos. Cuando una persona habitualmente eso es lo que hace, muy probablemente está influenciada por un demonio en su vida y no puede recibir la palabra de Dios. Siguiente punto: la hostilidad hacia el ministerio de liberación. Las personas que se enojan contra esto muy probablemente tienen un demonio. Se enojan contra hablar de libertad a alguien que está oprimido por el diablo, o poseído, o tentado. ¿Sí? Siguiente característica: el escuchar voces en tu mente, tener pensamientos obsesivos que no puedes quitar, que va más allá de lo que es natural. Ahora, esto es tan difícil porque la tecnología ha avanzado tanto y ya se ha comprobado desde la tecnología 5G y ahora que ya viene la tecnología 6G, el daño que provoca en las personas la tecnología 5G. Ustedes recuerdan al presidente Sebastián Piñera de Chile. Yo tengo muy presente algo que él lo dijo de manera pública y a nivel mundial. Con la tecnología 5G, ahora nosotros podemos controlar la mente de las personas y producir en ellas cualquier sentimiento y emoción y manipularlas. Y con las armas que se llaman psicotrónicas, se puede incluso asesinar a una multitud completa. Asesinar. Porque la frecuencia de esas ondas puede quemar, literalmente freírles el cerebro, matar, o implantar pensamientos en las personas. Estamos llegando a un punto en que la actividad demoníaca y la tecnología parecen lo mismo. Y son cosas en las que casi nadie piensa, pero cuando cada vez que usas tus celulares y ya tienen tecnología 5G, piénsalo. Estar expuesto nada más 90 minutos a esa tecnología te está friendo ya el cerebro. ¿Quién gobierna este mundo? El príncipe de la potestad del aire. Ahora, hay personas que sin tener esa tecnología escuchan pensamientos y voces y las tienen y no se las pueden quitar de la cabeza.
muy probablemente tienen un demonio que los está masacrando. Siguiente. Personas que tienen ataques de violencia o autoviolencia. Muchas veces ustedes escuchan cuando ya alguien asesinó a otra persona, ¿qué dicen? Es que no sé qué me pasó. Estaba fuera de mí, perdí el control. O de una molestia pasan a la pelea, y de la pelea a la ira total y a perder la razón. Muy probablemente tienen un demonio, aunque sean cristianos. Uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre y el dominio propio. Un cristiano que no tiene ni mansedumbre ni dominio propio tiene que revisar. Un cristiano que es controlado por su temperamento o por su carácter, probablemente está operando en él un espíritu demoníaco. Piénsenlo. Y más que pensarlo, disciérnanlo en oración. Les voy a dar otro ejemplo. O la autoviolencia, la automutilación, por ejemplo. Dicen los jóvenes, bueno, es que los que se cortan, dicen, para sentir que controlan el dolor. No, pero más allá de eso, hay un espíritu. La automutilación también. Vayan a la primera carta, vayan al profeta Samuel, al primer libro de Samuel. Van a ver un ejemplo aquí, claramente. Está en la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 19. Verso 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Aquí vean cómo el ungido de Dios, porque David ya había sido ungido rey de Israel, pero todavía no era el tiempo de su reinado, fue el objeto del asesinato de un rey que ya había sido desechado por Dios y que estaba atormentado por un demonio. El verso anterior nos dice aquí: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Porque cuando David tocaba, el espíritu de Saúl se calmaba, el espíritu de Saúl descansaba, ¿sí? Porque Saúl estaba endemoniado. Pero fíjense, David, que era el ungido de Dios, estaba tocando y hallaba descanso. Pero Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo capítulo 3? Porque esto es el ejemplo amplificado de lo que acabamos de leer aquí. Vayan ahí, 2 de Timoteo. David huyó, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el equivalente aquí. 2 de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto. Y ese debes saber es a cualquier cristiano, aplícalo a ti. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es un amador de sí mismo?
un narcisista. Ese es un amador de sí mismo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Yo he conocido a todos estos, y ustedes también. Si se ponen listos, cualquiera de nosotros conocemos a estas personas. Todos los días convivimos con ellos. Lo más triste es de los que tienen apariencia de piedad, porque se dicen cristianos. Y de todos ellos, ¿qué dice? ¿Cuál es el mandato de Dios? A estos evita. ¿Te das cuenta? No te está diciendo que los confrontes. Tú nunca vas a ganar la pelea con un psicópata. Ni le vas a ganar a un narcisista. Su propia naturaleza ya no es humana. Todas las características que hemos leído, y lo dicen los psiquiatras, todas son las características de un psicópata y de un narcisista. No todos los narcisistas son psicópatas, pero sí, todos los psicópatas, todos son narcisistas. Y los tenemos, hermanos. A veces están en nuestra propia familia. A veces es tu pareja, o tu hijo, o tu hija. ¿Qué dice el Señor? A esto se evita. ¿Qué hizo David? Yo, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no, es contra principados. Pero ¿qué tal si esa persona que está movida por Satanás, sabes lo que va a buscar? Tu destrucción. ¿Se dan cuenta que no es cualquier cosa? Siguiente característica para saber si tienes un demonio. Ataques constantes en tus sueños. Ataques constantes, no esporádicos. Hay ataques que se repiten por años, por años. Hay personas que sueñan constantemente que son asesinadas. Y a veces por años, o meses. Hay personas que sueñan con relaciones sexuales que jamás tendrían en la vida real. Y es constante, 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 constante. Eso ya te indica que es un demonio en tu vida. Eso no es natural. Que se me subió el muerto y lo tomas como algo normal. No, no es normal. No lo es de ninguna manera. No. Y más si se prolonga en el tiempo. No. Posiblemente tienes un demonio. Siguiente. Estados de pesadumbre constante, de depresión y miedo, permanentes. En la actualidad, todo se quiere resolver con ansiolíticos, con antidepresivos. Más, bueno, en los Estados Unidos de Norteamérica, pero también ya en nuestros países. Todo lo quieren resolver así. Pero cuando una persona tiene un estado permanente, constante de pesadumbre, de depresión y miedo constante, seguramente es un demonio. Y no lo ha identificado, no necesita manifestarse el demonio, porque el propio estado de permanecer así, ya es su victoria de él. ¿Cómo lo resuelves eso? Obedeciendo a la fe. Obedeciendo a la fe. ¿Sí? Vayan al profeta Isaías, capítulo 61.
verso 3. Vamos a leerlo todo porque esto es el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas, el Evangelio, eso es lo que significa. Buenas nuevas, ¿a quién? A los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. ¿A quién les llegó primero el Señor? A los quebrantados de corazón, dense cuenta. ¿Quién está quebrantado de corazón? Aquel que tiene un espíritu abatido, que está en depresión, en tristeza, en miedo constante. Dice, a publicar libertad a los cautivos por el diablo, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. ¿Cuál es el óleo de gozo, hermanos? El Espíritu Santo. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas. Entendámoslo. Tu vida antes de Cristo es una ruina total. Muerto en delitos y pecados. Estás destruido absolutamente. Pero viene el Señor, ordena la casa, la edifica, la barre, la adorna. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Toda maldición generacional, todo el dominio que Satanás haya tenido en tu familia o en ti antes, es quitado cuando viene a ti la salvación en Cristo Jesús. Si no es así, probablemente un demonio está impidiendo el propósito de Dios en tu vida. Ahora, vayan a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otras traducciones dicen, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, no nos ha dado Dios espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando la presencia de Dios por su espíritu llega a ti, te quita el espíritu angustiado, te quita el abatimiento, te quita la depresión. Y si está ahí, pero está el espíritu de Dios, la depresión ya no tiene poder sobre ti, ni la tristeza. Los estados de ánimo por definición son pasajeros. Puedes pasar de la tristeza profunda a la alegría de un rato a otro. Algunos por temperamento, ¿verdad? Sobre todo los sanguíneos, y luego se enojan. Y vuelven a estar otra vez riéndose. ¡Ay! Tú no lo estabas tan. Unos por temperamento, pero cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, gobierna tu temperamento, gobierna tus sentimientos y gobierna tus emociones. Manto de alegría en lugar de espíritu abatido. Eso es lo que significa. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor o de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si no es así, probablemente tienes un demonio. Necesitas aprender a luchar contra él. Siguiente característica, que probablemente tengas un demonio. El intenso deseo por cosas profanas. Me explico.
Sobre todo, por ejemplo, algo que está muy, la lujuria. Es algo que domina, es predominante en nuestra sociedad. Hasta para los chicles se anuncia con sexo. Todo. Está hipersexualizada nuestra sociedad. Y hasta las niñas ya no visten como niñas, visten como mujeres adultas. ¿Sí o no? Así es. Apenas hubo hace unos meses un reportaje sobre Balenciaga, presentando a las niñas chiquitas como mujeres sensuales. Gracias a Dios la gente no está tan ciega todavía, aunque está ciega. Y recibieron tal crítica que tuvieron que quitar toda la propaganda que estaba. Pero la lujuria es predominante en nuestra sociedad. La avaricia. El avaro no se sacia ni disfruta lo que tiene, sino que quiere más y es miserable. El intenso deseo por tener poder también. Y planificar tu vida alrededor de alcanzar el poder en este mundo. Ahora bien, te voy a dar la clave para que lo entiendas. Si tú habiendo entendido esto, quitaste el disparador que activa ese deseo intenso y sin embargo sigue el apetito por ello, significa que tienes un demonio. Te lo voy a poner en otro ejemplo. Si tu mano es ocasión de pecado, dice, córtatela. Más te vale entrar manco en el reino de los cielos que con tus dos manos ir al infierno. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Eso es quitar el disparador, no que literalmente te quites la mano. Cuando tú quitas de tu vida lo que dispara ese pecado intenso, ese deseo, ese mal deseo intenso, es decir, cortas tu mano, te sacas el ojo, es decir, haces lo que tienes que hacer para quitar de ti esa tendencia o ese pecado, y sin embargo vuelve el apetito, lo más seguro es que es un demonio. Porque tú ya hiciste lo que tenías que hacer, ya te cortaste la mano, ya te sacaste el ojo, pero vuelve el deseo intenso. Es un ataque del enemigo. Ya no eres tú, ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora tienes que pasar a la ofensiva contra Satanás. ¿Sí me explico? ¿Con claridad? Siguiente característica que probablemente tienes un demonio: las enfermedades crónicas, la artritis o los cánceres, por ejemplo. ¿Se acuerdan de las maldiciones generacionales? Cuando tú ordenas tu vida en Jesús, luego muchas veces ese cáncer se va, o esa artritis se va, o el alcoholismo se va, o la drogadicción se va, porque ordenas tu vida. Ordenas tu vida. Pero si no todas las enfermedades tienen un origen natural, no todas. Algunas son precisamente por la influencia de un demonio, y hay que discernirlo. Siguiente característica, que tal vez tengas un demonio. Bueno, no que tal vez, aquí es segurísimo que tienes un demonio. Si hay en tu vida actividad paranormal, que se mueven los objetos, que se caen de la nada,
que se oyen voces, que ves espectros o cosas, seguro es un demonio. Yo no sé, yo veo que algunos se ríen, no lo sé, no sé si se ríen por burla o se ríen porque les ha pasado o no lo creen, no lo sé. Pero a lo largo de todos los ejemplos que les he ido dando, como que yo veo que muchos se revuelven como gusano o mal. Y bueno, espero que estén entendiendo lo que estoy diciendo. Si hay actividad paranormal, seguro que es un demonio. Hay quienes no pueden dormir sin las luces prendidas toda la noche porque se asustan. Es un demonio. Es un demonio. Ahora, el punto está, ¿qué has hecho tú para que se manifieste ese demonio? Te voy a dar el siguiente punto de la reflexión. Tienes que cerrar las puertas. Te voy a dar la solución a todo esto que te he dado, porque de muy poco serviría todo lo que te he dicho si no te doy la solución. ¿Cuál es la solución? Primero, reconocer el problema, discernirlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Tienes algo de lo que te he dicho? ¿Has eliminado los disparadores y aún así sigue persistiendo ese pensamiento, ese deseo? Hay que reconocer el problema primero, discernirlo. Y una vez discernido, ¿qué tienes que hacer? Segundo, arrepentirte, hacer metanoia, arrepentirte, cambiar completamente tu manera de pensar y recibir la verdad que Dios te está dando. Pero todavía no eres libre así, porque tienes que pasar a un tercer punto: cerrar puertas al demonio, cerrar la ventana que has abierto. ¿Se acuerdan del ejemplo del mosquito? Para eliminar a los mosquitos, primero, mira, de poco te va a ayudar que estés matando a los mosquitos si sigues dejando la ventana abierta. Se van a seguir metiendo. Entonces lo que tienes que hacer es cerrar puertas. A ver, niñas, escúchenme. Espero que se estén riendo por lo que digo, pero porque escuchan, no porque estén jugando. Cerrar las puertas. ¿Cómo cerrar las puertas al demonio? Ahí les va. La primera. Objetos que tengas contigo en tu cuerpo o en tu casa de prácticas paganas. ¿Qué es lo pagano? Todo lo que no viene de Dios y que sea relacionado con cualquier otra religión o práctica ocultista. Les voy a dar el fundamento bíblico porque no me lo saco esto de mi propia opinión, sino de la revelación de Dios. Tener objetos de prácticas paganas. Ejemplos concretos: atrapasueños. Están de moda. Atrapasueños. Símbolos: yin yang, estrellas de 6 puntas, que eso habla del satanismo máximo. Como dicen, no, pues es la estrella de David. Y otras formas más. ¿Cómo les llaman? Se me fue el nombre. Toda forma de símbolos, que muchas veces los traen de adornos metálicos, como collares o pulseras. Cerrar las puertas a hechicería, a la práctica de hechicerías. Hechicerías para la buena suerte, amarres, limpias. Cristales, que está muy de moda usar los cuarzos, pero
como una forma mágica para la buena suerte. Siguiente, cerrar las puertas y dejar de tener símbolos e imágenes. Por ejemplo, Budas, el gatito de la buena suerte, está con la manita, a la buena suerte. Los ajos, los collares de ajos. Todas esas cosas que ustedes conocen muy bien. Porque todos los días, estaba contando el otro día, ¿cuántas tiendas hay en Huachinango que hacen todo eso? Por lo menos hay 5. Y todas en Texas. Y tanto te pueden vender la imagen de la Virgen de Guadalupe junto a la de la Santa Muerte, junto a la de un mártir. Y todo es lo mismo. Todo es igual. Ahora tú dirás, pero pues ¿qué? Si solo es un ídolo, y el ídolo no es nada. Vayan a Apocalipsis capítulo 9, rápido. Apocalipsis capítulo 9, verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Toda imagen, todo símbolo está asociado a un demonio, y un demonio vive en esas imágenes y en esos símbolos. No es mi opinión, es la revelación de Dios. Esta es la revelación final, Apocalipsis. No se arrepintieron. Yo conozco varias jóvenes y jóvenes que se enojan con sus mamás porque que les quitan el atrapasueños, o porque les quitan la pulsera que les dio el amigo o la amiga. Bueno, estoy dando la verdad de Dios. Siguiente puerta o ventana que debes cerrar, sí o sí, no es que no. Juegos demoníacos. Los chavos, los niños y los jóvenes tienen un montón de juegos electrónicos demoníacos, calabozos y dragones, Lilith y cuantos otros, y están peleando con los demonios ahí electrónicamente. Pero como les dije hace rato, hemos llegado a un punto en que la tecnología y los demonios están empatados y parecen lo mismo. Bueno, allí están los demonios también. No soy un fanático que les está hablando así, les estoy declarando la verdad de las cosas, para que ustedes disciernan. ¿Sí? Juegos demoníacos electrónicos. Ya quedaron muy atrás desde Charlie y cuántas cosas que juegan todavía en la primaria. Cuántos juegos de adivinación tienen. Eso es tu sentencia de muerte. Te marca ya para tu destrucción. Cerrar las puertas a través de dejar de mirar películas y música de horror extrema y extrema violencia, o de inmoralidad sexual. Fíjense cómo Satanás es sumamente inteligente. Hay películas cuyo argumento es interesantísimo, muy, muy interesante, pero lo que las echa a perder son las escenas explícitas, porque te muestran abiertamente asesinatos bien brutales, llevados con gran frialdad y realismo, que uno realmente se queda pensando si no cometieron verdaderamente un asesinato real ahí durante la filmación de la película. Y no es como, y es además una película snuff, como se llama, o que tienen una inmoralidad sexual clarísima. Entonces, aunque el argumento sea
sumamente interesante porque lo es. Esas escenas, tanto de violencia extrema como inmoralidad sexual, la echan a perder completamente. Y ya no puede uno disfrutar. Y dice uno, híjoles, ¿de qué me sirve que el argumento esté tan bueno? Porque las escenas son crudísimas en el extremo violento y en la inmoralidad sexual. No soy mocho ni estoy diciendo cosas, estoy hablando de las puertas por las cuales los demonios entran a tu vida. ¿Sí? Tienes que quitarlas. Hay una serie muy, por ejemplo, me acuerdo de la serie Espartaco, por ejemplo. Está muy interesante, sumamente interesante, pero al argumento interesante lo echan a perder todas las escenas de extrema violencia y de sexo inmoral y de homosexualidad con que está la serie. Y así casi todas las series, casi todas. Ya no hay nada que tú puedas decir, puedo ver con mis hijos esta serie. No puedes. Y si no lo pueden ver tus hijos, tú tampoco. No, yo soy bien maduro, yo tengo criterio, yo soy grande. No, por favor. Si no eres capaz de cuidar tu vida y lo que entra a tus ojos, tú estás siendo pastoreado por Satanás. No estoy jugando, ¿sí? Ni hablando por hablar. Siguiente punto que tienes que cerrar, el entretenimiento. Entretener. Tenerte, entretener. Mantenerte. ¿Qué te mantiene? Pasando el tiempo. Tienes que cerrar ese entretenimiento que no te lleva a nada. TikTok. Ya les pregunté la otra vez, creo que aquí casi todos tienen TikTok. Pero ¿sabían ustedes, por ejemplo, que eso está diseñado científicamente para producir excitación y relajación? Como si combinaras cocaína con heroína. La cocaína te produce excitación y la heroína relajación profunda. TikTok te produce ambas cosas, porque tu cerebro está siendo reconformado, reseteado, condicionado por las dosis de dopamina, de excitación que te da como si tomaras cocaína, porque te da esa recompensa placentera en la mente al estar viendo los videos. Y al mismo tiempo también te produce como si tomaras heroína, esa relajación. Y por eso es adictivo. Es adictivo completamente, pero está científicamente diseñado. Les vuelvo a repetir, Satanás y sus demonios y la tecnología prácticamente ya son indistinguibles. Ya no los distinguimos. Y están destruyendo tu vida. Tienes que cerrar la puerta a ese entretenimiento. Escúchame bien, tienes que cerrar la puerta a ese entretenimiento. No puedes decir, sí, lo reconozco, pero al rato que sales, tantito, otra vez. Tu cerebro ya va a estar completamente condicionado. ¿Sí me entiendes? Otra cosa más que debes cerrar. Todos los objetos, regalos, joyas
y relaciones dañinas que tengas. Yo le decía a una persona hace unos días, no puedes estar recibiendo regalos que han sido cargados con hechizos de parte de tu amiga solo porque es tu amiga. Ella te está dando lo que tiene, y lo que tiene es a Satanás, y te lo da, y con gusto, y te dice que es bendición. ¿Y tú qué le has dado? Si de veras eres hija de Dios, ¿le has dado a Cristo? Porque el mejor regalo que le podrías dar es a Cristo. ¿Le has dado a Cristo? ¿O has callado? Es que si le hablo de Cristo ya no va a ser mi amiga. Dice un dicho, mejor un colorado que 10 descoloridos. Si se ofende porque le hablas la verdad del Evangelio y deja de ser tu amiga, mejor nunca fue tu amiga. Es amiga de Satanás y no quiere nada que ver con Dios. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? Pero muchos prefieren seguir teniendo esas relaciones. Y ya leímos, a estos evita. No vas a poder convivir en paz con ellos, te van a destruir. Ese es su placer, tu destrucción. Bueno, les estoy dando ya la solución. Primero, reconocer el problema. Segundo, arrepentirte. Tercero, cerrar puertas. Pero hay otro paso más que debes dar. Renunciar. Renunciar expresamente a esa actividad demoníaca que te ha estado haciendo daño. Que se me subió el muerto. Lo confrontas en el nombre de Jesús. Que tengo esta joya que es de oro y me la regaló mi amiga, pero está cargada con un hechizo. ¿Qué tienes que hacer con ella? Ay, la vendo. No. No. Que tengo el Buda ahí, o el gatito de la manita, o cualquier otra cosa. ¿Qué debes hacer? Renunciar expresamente a ello y destruirlo. Ahora dices, no, está medio fanático el pastor. No. No estoy fanático ni con la mente obnubilada y obtusa. Voy a ir a la palabra de Dios, así que toma conmigo estos textos. Ve al libro de Éxodo, porque es lo que nos enseña el Señor. Éxodo. Verso 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Escucha bien. Antes los destruirás del todo. ¿Qué? Los destruirás del todo. Pero es una joya, es de oro y además tiene un rubí. Los destruirás del todo. Y quebrarás totalmente sus estatuas. Ay, pero es una imagen que mi abuelito y mi bisabuelito tenían y mira qué bonita está. Y es de la Virgen de Guadalupe y este es el Sagrado Corazón de Jesús. No. Te lo vuelvo a leer. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Porque como leímos en Apocalipsis, los demonios viven allí. ¿Está claro? No es mi opinión, es la revelación de Dios. Y lo que está escrito para nuestro ejemplo fue escrito. Pero nadie experimenta en cabeza ajena. No, ¿cómo no? Entonces, ¿para qué lo dejó el Señor? ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo estás escuchando? ¿Sí? Ve al libro de Deuteronomio. Capítulo 7.
Verso 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, se refiere a las naciones que entregó para ser destruidas, y las hayas derrotado, escucha, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Pero es mi gran amiga, pero no quiere nada con Dios. ¿Qué dice? No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Estás escuchando? ¿Están escuchando? Espero que sí, porque en ello te va la vida, no es cualquier cosa. Segunda de Reyes, vayan ahí, al segundo libro de los Reyes. Capítulo 10, verso 26. Y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Pero es la Virgen de Guadalupe. Mira, aquí habla no solamente de una imagen, habla de un templo. Lo vuelvo a leer. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. ¿Está claro? ¿Qué tienes en tu casa? Vayan ahora al libro de Samuel, otra vez, al segundo libro de Samuel. Y no crean que el templo de Baal era cualquier cosa, ¿verdad? Era mármol, era oro, eran piedras preciosas. Y lo convirtieron en letrinas. Segundo de Samuel, capítulo 5. Verso 21. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. ¿Se dan cuenta? Espero que hagas lo que tienes que hacer. Porque es un día de libertad que Dios te da hoy para hacer lo que tienes que hacer para tu libertad. Finalmente vayan al libro de Hechos, porque alguno pudiera pensar, bueno, esto fue en el Antiguo Testamento. A ver, vamos al libro de Hechos, que ya es el Nuevo Testamento. Capítulo 19, verso 19. A ver, en el verso 18 puede resumirse así. Todo lo que les he dado del día de hoy está contenido en el verso 18. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Saben cuántos son 50,000 piezas de plata? Bueno, a la actualidad 180 kilos de plata. Muchas decenas de miles. Bueno, es mucho dinero. Mucho dinero.
¿Tienes libros en tu casa que son así? No digas, los voy a donar o los voy a... Si sabes que es un libro por el cual Satanás usa, debes destruirlo. Ídolo, imagen, figura, joya, lo que sea. Esto ya es en el Nuevo Testamento, porque allí habitan demonios. Y un mosquito cuando entra a tu casa no te va a hacer mucho daño, pero si siempre dejas la ventana abierta, eventualmente, aunque mates 1000 moscos, tu casa, tus paredes van a estar manchadas de sangre de mosco, que será tu sangre, y siempre los vas a tener ahí, hasta que te destruyen. Pero no estamos hablando de mosquitos, estamos hablando de principados, potestades, huestes espirituales de maldad, que lo que buscan es robarte, matarte y destruirte. Solución: reconoce el problema, arrepiéntete, cierra puertas, renuncia y remueve y destruye todo objeto que te hace, es para tu mal. Espero que puedas decir amén. Amén. Pues que Dios te bendiga. Con esto